Hola amigos, bienvenido a esta noche de oración y también a nuestra miniserie devocional titulada ¿Por qué Jesús? Hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferente. Vamos a empezar con el devocional y luego vamos a concluir con un tiempo enfocado en oración, un tiempo de oración dirigida. ¿Qué tal si iniciamos? Ayer llegamos a entender que Jesús vino al mundo y murió para pagar el precio de nuestra libertad. Las escrituras nos dicen en Marcos capítulo 10, versículo 45, que Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús dio su vida, murió en la cruz y con eso pagó el precio de nuestro rescate, el precio de hacernos libres. Quizás tú estés preguntando, pero ¿hacernos libres de qué? Entonces, hay dos cosas. Primero, hacernos libres de la esclavitud del pecado. ¿Sí? La esclavitud del pecado. Fíjate lo que dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 34. Dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. En la cruz Jesús murió para liberarnos de la esclavitud del pecado. Somos hechos libres de la propensión de pensar el mal, de hablar mal, de tratar a la gente mal, de hacer el mal. Entonces somos hechos libres de esta propensión, de esta esclavitud a hacer estas cosas, a pensar estas cosas, a hablar de ciertas maneras, a conducirnos de ciertas maneras. Y también somos hechos libres de la propensión de tomar las cosas buenas y maravillosas de Dios y distorsionarlas en algo indebido, en algo vergonzoso. Es la propensión. Somos libres a través de la muerte de Jesús en la cruz. Somos libres de la adicción al pecado. Porque Jesús derrotó esta adicción al pecado en la cruz. Es la libertad que Él te extiende a ti y es la libertad que Él me extiende a mí y a cada ser humano alrededor del mundo. Segundo, no solo nos hace libre de la esclavitud al pecado, sino nos hace libre de la culpabilidad y la condenación del pecado. Todos nosotros somos culpables de pecado, eso lo sabemos, tú lo sabes, yo lo sé, no cabe duda en nuestras cabezas que hemos pecado en algún entonces u otro y delante de Dios y delante de los demás somos culpables de pecado. Aunque uno se sienta culpable o no, somos culpables delante de Dios de las cosas malas que hemos hecho en el transcurso de nuestras vidas. Somos culpables. La Biblia también nos dice que el pecado nos paga, nos recompensa con muerte. Ese es el salario del pecado, esa es la recompensa del pecado, es muerte. Muerte de nuestra relación los unos con los otros, muerte en nuestra relación con Dios y finalmente muerte espiritual, muerte de nuestras almas, una separación total de Dios. Fíjate, cada vez que uno miente, cada vez que uno decepciona, cada vez que uno hace algo indebido contra otra persona, cada vez que uno es infiel, cada vez que uno hace cosas para hablar mal de otra persona y degradar a otra persona para hacerte sentir mejor o justificar sus propias acciones, uno le da muerte a esa relación. Nadie
Nadie desea que lo maltraten, nadie desea que hablen mal de ellos, nadie desea que abusen de uno. Nadie desea estas cosas. Nadie se levanta cada día en la mañana ansioso y entusiasmado diciendo, hoy espero que alguien me maltrate, hoy espero que alguien hable mal de mí, hoy espero que alguien abuse de mí, espero que alguien sea infiel hacia mí. Ninguno de nosotros deseamos eso. Incluso cuando eso nos ocurre, le da muerte a la relación que tenemos con la persona que nos ha causado ese mal. Y así es verdad con nuestra relación con Dios hasta que finalmente estamos totalmente separados de Dios. Entonces el pecado nos declara culpable y nos condena. Pero Jesús, a través de su muerte en la cruz, nos libera de la esclavitud del pecado y nos libera de la culpabilidad del pecado y de la condenación del pecado. Y nos provee la oportunidad de tener una relación íntima y profunda con Dios. Las Escrituras nos dicen que nos da vida eterna. Ahora, me gustaría que tomemos un tiempo de contemplar esta verdad y orar y pedirle a Dios que nos libere de la propensión a pecar, de la esclavitud al pecado, de la culpabilidad que sentimos del pecado, de cosas que hemos hecho antes, años atrás, y nos sentimos culpables. La culpabilidad nos acosa. Jesús nos libera de esto y nos libera de la condenación del pecado, de la paga, del salario del pecado. Somos hechos libres y a través de Jesús recibimos vida eterna para tener una relación eterna e íntima con Dios. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos libere totalmente de la esclavitud y de la culpabilidad y de la condenación del pecado? Señor y Dios, venimos delante de ti reconociendo que somos pecadores, que el pecado nos condena, que tenemos una propensidad que nos lleva a hacer el mal, pensar el mal, hablar el mal. Pedimos que nos liberes de la adicción al pecado, de la esclavitud al pecado. Te pido, Señor, que nos liberes de la culpabilidad que sentimos de nuestros actos pecaminosos, de nuestros errores, de nuestras faltas. Que nos liberes, Señor, no solo de la culpabilidad y de la esclavitud, pero también de la condenación del pecado. Y te damos gracias, porque en su lugar recibimos tu rescate y recibimos la vida eterna que tú nos provees. Gracias te damos en el nombre de Jesús, que hace todo esto posible para cada uno de nosotros. Amén. Ahora me gustaría entrar en un tiempo de intercesión, es decir, un tiempo donde podemos tú y yo orar por personas alrededor nuestro. Y hay cosas específicas por las cuales me gustaría que ustedes me acompañen en orar. Por ejemplo, vamos a orar por aquellos que están enfermos. Por cierto, hay personas que tú conoces, hay personas que yo conozco que están enfermos, que han sido infectados por el coronavirus o por alguna otra cosa que están sufriendo físicamente. Vamos a orar por ellos. Probable tienes amigos, probable tienes familiares. Y me gustaría que oremos por ellos, por la sanidad de Dios, por el toque divino de Dios sobre sus vidas. También me gustaría que me ayudes a orar por aquellos que proveen los primeros auxilios, por los policías, por los bomberos, por los paramédicos, por los enfermeros y enfermeras que atienden a la gente que están entrando y saliendo de clínicas y de los hospitales. Y también por los doctores. ¿Qué tal si oramos por ellos también y pedimos que Dios los guarde y les dé sabiduría y les ayude a servir con toda su capacidad? Y también, ¿qué tal si oramos por nuestros gobernantes, nuestros oficiales en la ciudad,
que Dios les dé sabiduría para tomar decisiones adecuadas y que sean decisiones que vayan en pro de el pueblo, el pro de las personas, en pro de los ciudadanos, de todo ser humano que está viviendo aquí bajo su liderazgo. Pues ¿qué tal si oramos este tiempo de intercesión? Oremos por aquellos que están enfermos. Padre, te pedimos por aquellas personas que conocemos, que están enfermas, que han contratado el coronavirus, personas que conocemos, personas que amamos, personas que apreciamos mucho. Algunos son conocidos, algunos son compañeros de trabajo, quizás vecinos, y algunos también son nuestros propios familiares. Y te pedimos, Señor, que tu mano de sanidad descanse sobre ellos, proveyendo la sanidad que solo tú puedes proveer. Líbralos, Señor, y toca sus cuerpos, interviene de una manera milagrosa y maravillosa en sus vidas. También oramos por aquellos, Señor, que proveen los primeros auxilios, los policías, los bomberos, los paramédicos, que son los primeros en responder en tiempos de emergencia, pero también aquellos que son enfermeros y enfermeras, aquellos que son doctores. Cada día ponen su vida en riesgo, cada día son expuestos a las enfermedades que están tratando de combatir. Te pedimos, Señor, que les des sabiduría y entendimiento. Que uses las capacidades que tú les has dado, los dones que tú les has dado para servir al público y hacerlo con excelencia. Que ellos usen estas capacidades y estos dones y esas habilidades que tú les has dado y que las usen al máximo, Señor, y que a través de ello tú también puedas sanar a la gente que vienen a su ayuda y por su ayuda. También oramos por nuestros gobernantes, por el presidente, por el gobernador, por cada miembro del Congreso y de la legislación, de la Casa de Legisladores. Y te pedimos, oh Dios, que les des sabiduría a ellos, hasta nuestros gobernantes aquí localmente. Te pedimos que les des sabiduría, entendimiento, que le des las maneras creativas para poder servir a la comunidad de una manera que la población se sienta segura y cuidada. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres fiel, y tú sabes lo que está pasando y tú sabes lo que necesitamos. Gracias por proveerlo, Señor. Gracias por ayudarnos. Gracias por estar al tanto y estar obrando aún cuando no te vemos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora quiero orar también por ustedes. Quiero pedirle a Dios que Él provea cada una de sus necesidades. Cada uno de ustedes está experimentando algo diferente. Cada uno de ustedes tiene una necesidad específica en particular. Y sé que necesitan el toque de Dios, sé que necesitan la provisión de Dios. Entonces, quiero orar por ustedes y quiero pedirle a Dios que colme sus vidas con todos sus bienes y que supla cada una de sus necesidades conforme a su gran bondad y su gran misericordia. Pues, ¿qué tal si oramos? Señor y Dios, gracias te doy por cada uno de mis compañeros que nos están viendo por este medio. Te pido por sus vidas y conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos dices en Filipenses capítulo 4, versículo 19, que Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Yo pido, Señor, que esta escritura se haga real en la vida de mis compañeros. Yo te pido, Señor, que tú suplas sus necesidades conforme a tus riquezas, las que tú nos provees a través de Jesucristo.
Aquella persona que está en escasez económica, súplele. Aquellos que necesitan alimentos, súpleles. Aquellos que necesitan paz en sus corazones, súpleles. Aquellos, oh mi Dios, que tienen parientes enfermos, amigos enfermos, súpleles, Señor. Y que ellos puedan comprobar lo bueno y maravilloso que tú eres. Bendice sus vidas, oh Dios, cólmalos y corónalos con tu gran bondad y tu gran amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Compañeros, esto concluye nuestro tiempo en esta noche. Espero que sintonicen mañana. Seguimos con nuestra miniserie ¿Por qué Jesús? Mientras tanto, vayan con bien. Que Dios me los bendiga. Que Dios los guarde. Que Dios los proteja. Hoy y por siempre.